¿Por qué se abolió la esclavitud? Una respuesta con un sabor amargo. ¡Saludos! Uno de los temas más polémicos y sensibles sin duda alguna es el de la esclavitud. El de cómo, pese a los esfuerzos de las naciones, esta aún persiste. Y cómo, a la par, muchos países se jactan por haber sido pioneros en haber hecho esfuerzos para abolir o desterrar esta antigua y barbárica práctica. Pero no se emocionen, porque el motivo para ello no eran necesariamente cuestiones humanitarias. ¿Espera qué? ¿Cómo que no va a ser algo humanitario la abolición de la esclavitud? Pues no. Pero para entenderlo, primero tenemos que entender la raíz del problema y desde cuándo existe la esclavitud, por qué ha existido, desde cuándo existe esa actividad y cuándo ésta empezó a representar un problema y por qué esto representó un problema. Si nos atenemos a lo que nuestro amigo el buen Karl Marx dice, el esclavismo es tan antiguo como la civilización misma, lo cual parece tener sentido si pensamos en culturas antiguas, como los sumerios, los egipcios, los griegos, los chinos, los indios, los mayas, los mexicas. Válgame, prácticamente todas las culturas en algún momento de su historia practicaron dicha actividad. Ahora, hay que entender una cosa. Dependiendo de la cultura, los esclavos podían tener más o menos derechos ante la ley, o hasta tener la capacidad de alcanzar su libertad. También, dependiendo de la cultura y los individuos, el trato hacia ellos podía ser desde servidumbre, o tratarlos como si fueran mayordomos, o hasta incluso ser tratados como animales, con los mismos derechos que ello implicaba. Ser tratados como objeto o propiedad privada, cosa que era lo más común, o tener derechos particulares o específicos, no tan común, pero que sí llegaba a pasar. El esclavo podía cubrir diferentes funciones y se les vendía en función de su sexo, sus cualidades y capacidades, lo cual podía aumentar o disminuir su valor. De hecho, en un principio, la esclavitud no estaba ligada necesariamente con la raza o la pigmentación de la piel. Cualquiera podía convertirse en esclavo sin importar qué tan clara o oscura fuera su piel. Incluso había gente que se vendía a sí mismo como esclavo, o como castigo por la autoridad terminaban teniendo dicho estatus. Y aquí te preguntarás, ¿por qué alguien se vendería a sí mismo como esclavo? Bueno, es muy simple. La gente desesperada termina haciendo cosas desesperadas. Al ser un esclavo tenías asegurada comida, vestido, alimento o incluso un pago por parte de tus dueños a cambio de realizar trabajos o servicios para él. La prostitución en la actualidad es un buen ejemplo de cómo la práctica de la esclavitud voluntaria e involuntaria sigue existiendo, solo que en otras formas. No solo eso, en cierto modo, en muchas ocasiones durante la Edad Media, la diferencia entre un esclavo y una persona trabajando dentro de un feudo podía ser prácticamente indistinguible, o la de un peón trabajando para un hacendado en el México porfirista. Técnica y legalmente hablando, no eran esclavos, pero en la práctica eran esclavos. Sin embargo, la esclavitud empezó a tomar la forma que nosotros más conocemos durante el siglo XV. Tomaría fuerza y auge entre el siglo XVII y XVIII y entraría en decadencia durante el siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, parte de ello tiene que ver con el descubrimiento de América y la necesidad excesiva de mano de obra para sacar provecho de las riquezas del nuevo continente. El comercio de esclavos era un negocio considerablemente rentable, y muchos reinos europeos se volvieron expertos en la adquisición, gestión y venta de esclavos, como por ejemplo Portugal, Francia, Holanda, España, Inglaterra, etc. Los esclavos eran sustraídos del continente africano mediante acuerdos con las etnias más poderosas, esto a través de los comerciantes de esclavos, que básicamente contactaban a la etnia africana más poderosa de la región y les intercambiaban productos o estatus a cambio de que entregasen a la etnia rival como esclavos. Así todos ganaban. Bueno, o casi todos.
Los esclavos eran llevados a América principalmente sobre todo a las regiones como Brasil, el Caribe, las Antillas, las colonias españolas, portuguesas, británicas, francesas y holandesas, con el fin de hacer lo más productible posible las tierras recién descubiertas. También llegaron a haber esclavos en la Nueva España provenientes de Asia, sobre todo de Filipinas, Chinas o Indonesia, pero estos eran una minoría. Lo único que podía hacer frente al comercio de esclavos y a sus barcos cargueros que más que otra cosa parecían latas de sardinas flotantes con esclavos apilados uno contra otro para ahorrar el mayor espacio posible, era pues la piratería, la cual en ocasiones, por desgracia de los piratas, terminaba robando barcos cargueros de esclavos y como el comercio y venta de estos no era algo que se les diera bien, terminaban dándoles libertad a los esclavos, permitiéndoles unirse a la tripulación o dejándolos morir en el barco. Tenían opciones al menos. Irónicamente, los lugares con mayor libertad en toda regla eran los barcos piratas, donde toda la tripulación era libre y tenía derecho al voto, a una porción del botín, a tener una especie de seguro de gastos médicos en caso de perder algún miembro en batalla, o hasta tener parejas que se les diera la gana, si saben a lo que me refiero. Pero la esclavitud no podía durar para siempre, y es que hay algo que se nos está olvidando. Los esclavos eran una mercancía, sí, pero también eran una inversión, un gasto, el cual no era necesariamente barato. Piensen en esto. En tiempos de Jesús, un esclavo costaba aproximadamente 30 monedas de plata. Quizá ahora eso parezca poco, unos $470. Pero si ajustamos eso a la inflación, la cosa cambia y podría llegar hasta un equivalente entre $3,000 y $9,000. Una cifra nada despreciable si lo piensas como un Judas. Y no cualquiera podía darse el lujo de comprar y mantener un esclavo o un centenar de ellos. Más aún, cuando llegó la primera revolución industrial con el telar mecanizado y la segunda con la máquina de vapor, simplemente producir a mano de obra esclava ya no resultaba ser un negocio tan rentable como lo había sido en el pasado. Por otra parte, darle la libertad a los esclavos implicaba bastantes beneficios para la clase burguesa. El primero era tener el apoyo de esa clase social para fines bélicos que a esa se le ocurriese. Segundo, el poder deshacerse del mantenimiento de los esclavos y mejor recurrir a las máquinas o a los mismos esclavos trabajando para ellos en calidad de hombres libres, lo cual ya no implicaba responsabilidad alguna sobre el bienestar de tales individuos. Si uno se llegaba a morir a causa de las condiciones extremas de las fábricas, pues simplemente podía ser reemplazado por otro trabajador, que gustoso ocuparía el puesto con tal de no morirse de hambre, pese a que las condiciones laborales fueran peores que la esclavitud. Otro punto a favor de la abolición de la esclavitud era que si los esclavos eran libres y percibían un sueldo, estos podían consumir productos y servicios que antes no podían, lo que producía más clientes y justo cuando más necesarios eran. Pues si la producción con las máquinas había aumentado y la mayor parte de la población es esclava, pero no tiene dinero, ¿a quién rayos le vas a vender tus productos? No tiene sentido. Es mejor que los esclavos sean libres y así ellos perciben salario y compran tus productos. Básicamente era el plan perfecto. Los esclavos, obreros o peones trabajaban en las fábricas, en donde fabricaban productos, les pagaban un sueldo miserable y luego estos mismos obreros compraban los productos de la fábrica, por lo que el dinero regresaba ya a las manos del patrón. No tenían que gastar en comprar esclavos, sino que los propios esclavos vendían su mano de obra a las fábricas. ¿No te recuerda a las tiendas de raya del Porfiriato? Me pregunto yo, ¿qué es peor? ¿Ser un esclavo y estar consciente de ello? ¿O ser un obrero que trabaja más que un esclavo y no estar consciente de ello? Los esclavos eran una propiedad y no era como que quisieras dañar a tu propiedad, porque si tu esclavo se moría, pues era una pérdida. En cambio, los obreros eran reemplazables. Ellos eran responsabilidad de sí mismos y si perdían sus vidas, pues prácticamente no valían nada. Su mantenimiento era considerablemente más económico, rentable, que la mano de obra esclava. Hace tiempo inventé un juego con mis alumnos. Las reglas eran simples.
Ellos representaban alguna de las potencias colonizadoras y cada que llegaban a algún punto a colonizar o conquistar, podían tomar 4 opciones distintas de qué hacer con el territorio y su gente, dependiendo de los recursos del lugar: oro, plata, algodón, tabaco, etc., el número de nativos y la hostilidad de estos, es decir, qué tan dispuestos estaban a obedecer. Mis alumnos podían tomar una de 4 decisiones. Opción 1. Si la hostilidad de los nativos era muy alta y los recursos valiosos, quizá la mejor opción era simplemente matarlos a todos. Matas a todos los nativos, los reemplazas por esclavos, así como hizo Inglaterra con sus colonias. Opción 2. Si había mucha población, pero los recursos no eran muy valiosos y la población era particularmente no tan hostil, quizá era más rentable esclavizarlos a todos y venderlos a cambio de plata. Básicamente lo que hicieron los portugueses y franceses en África. Opción 3. Si había recursos muy valiosos, mucha población o poca o media hostilidad, quizá la mejor opción era evangelizarlos, hacerlos cristianos, menos hostiles y con la posibilidad de trabajar las tierras de manera más barata que comprando esclavos. Y la opción 4, la cual era la más cruel a mi parecer. Si había recursos, pues poco valiosos como el algodón o el tabaco, y la población era medianamente hostil, optar por civilizarlos, es decir, quitarles todas sus tradiciones, su cultura e imponerles la cultura propia, hacerlos menos hostiles, darles la libertad a los nativos y hacerlos trabajar como esclavos sin que se dieran cuenta de que eran esclavos. Esta opción producía mucha mayor ganancia si el jugador se hacía de recursos como carbón y maquinaria para entrar así en una era industrial, como hicieron los belgas y al final los Estados Unidos. Al final, ganaba el que conseguía mayores ganancias sin que sus territorios se rebelasen o se independizasen, pues siempre había el riesgo de que eso pasara, en función de la hostilidad. La estrategia para ganar dependía de las circunstancias, pero el juego reflejaba en buena forma la realidad de las decisiones que esas potencias colonizadoras tomaron según sus circunstancias. Como podemos apreciar, la abolición de la esclavitud no responde a cuestiones humanitarias, de igualdad de derechos, ni ninguna de esas cosas por las que lo general nos han contado. La realidad es que la esclavitud simplemente dejó de ser un buen negocio y el trabajo asalariado daba los mismos o mejores resultados sin presentar mayores pérdidas. La economía, al final, pesaba más que los valores humanos al parecer. ¿Por qué digo esto? Porque al final la esclavitud no desapareció, simplemente cambió de rostro en la mayor parte del mundo. Sin embargo, aún existen esclavos en todo el uso de la palabra en el mundo, ya sean niños trabajando en África para conseguir minerales necesarios para la creación de nuestros preciados smartphones, mujeres secuestradas para trabajar en el comercio sexual, gente levantada de sus barrios y obligados a trabajar en plantíos de marihuana o amapola, o igual también tenemos el caso de obreros chinos trabajando en condiciones infrahumanas, super extenuantes, que prefieren optar por el suicidio a seguir trabajando así, o patrones que no pagan horas extras o dan vacaciones a sus empleados bajo el lema de ¡vamos, ponte la camiseta! Creo que la pregunta no debería ser ¿por qué se abolió la esclavitud?, sino ¿por qué no se ha abolido el trabajo esclavizante? Aunque quizá la respuesta sea la misma, porque el mercado y la economía así lo requiere. En fin, ¿conocías la historia de la esclavitud? ¿Qué te impactó más de la historia? ¿Te gustaría jugar el juego inventado por el profesor Giovanni? Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, didáctica, filosofía, informática, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!